Hay lugares en México donde el tiempo no funciona como debería. Túneles donde entras siendo una persona y sales siendo otra. Chihuahua guarda uno de esos secretos bajo sus calles, un pasadizo olvidado donde 4 personas desaparecieron en 1987 y solo 3 regresaron. Pero lo que trajeron consigo fue mucho peor que el silencio. Trajeron visiones, profecías de sus propias vidas, imágenes de su futuro que no deberían haber visto jamás. Y cada una de esas visiones se cumplió, exactamente como la describieron palabra por palabra. Este es el caso del túnel de la calle Libertad, el lugar donde el presente y el futuro se encuentran en la oscuridad más absoluta. Si te fascinan los misterios que desafían toda lógica, suscríbete a Ecos del Silencio y acompáñanos en esta travesía hacia lo inexplicable. Porque lo que estás a punto de escuchar cambiará la forma en que entiendes el tiempo mismo. Era octubre de 1987 cuando un grupo de 4 amigos decidió explorar los rumores que circulaban por Chihuahua desde hacía décadas. Se hablaba de un túnel bajo la calle Libertad, en el centro histórico de la ciudad, una red subterránea que supuestamente conectaba antiguas casonas coloniales con la catedral. Nadie sabía con certeza su origen. Algunos decían que eran pasadizos de contrabando de la época colonial. Otros aseguraban que fueron construidos durante la Revolución Mexicana para mover armas y esconder fugitivos. Pero había otra versión, más oscura, más antigua. Una leyenda que hablaba de túneles prehispánicos construidos por pueblos originarios que adoraban a deidades del inframundo, lugares donde el velo entre los mundos era más delgado. Los 4 amigos eran jóvenes adultos, entre 24 y 29 años. Roberto Ochoa, ingeniero civil de 27 años, era el líder del grupo, obsesionado con la arquitectura subterránea de Chihuahua. Llevaba meses investigando mapas antiguos, documentos en el archivo municipal, testimonios de ancianos que recordaban historias sobre los túneles. Lucía Mendoza, maestra de primaria de 24 años, era la más escéptica del grupo, pero su curiosidad siempre podía más que su cautela. Daniel Ruiz, fotógrafo freelance de 28 años, vio en la expedición una oportunidad para capturar imágenes únicas, quizás vender un reportaje a alguna revista. Y finalmente estaba Marcos Villaseñor, mecánico de 29 años, el más supersticioso de todos, quien llevaba consigo una medalla de la Virgen de Guadalupe y un rosario que perteneció a su abuela. La noche del 17 de octubre, los 4 se reunieron a las 11 de la noche en la calle Libertad. El acceso al túnel estaba en el sótano de una casa abandonada que había sido propiedad de una familia adinerada en el siglo XIX. Roberto había conseguido la llave del dueño actual, un anciano que vivía en Ciudad Juárez y que apenas recordaba que la propiedad seguía en su nombre. La casa olía a humedad y abandono. Las paredes estaban cubiertas de moho, los muebles fantasmales bajo sábanas polvorientas. Bajaron por una escalera de madera que crujía bajo sus pies hasta llegar al sótano. Allí, detrás de unas cajas viejas y escombros, encontraron una puerta de metal oxidado, casi oculta en la pared. Roberto forzó la cerradura con una barreta. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en la oscuridad como el grito de algo antiguo despertando. El aire que salió del túnel era frío, demasiado frío para octubre. Olía a tierra húmeda y a algo más, algo que ninguno pudo identificar, pero que les revolvió el estómago. Un olor metálico, casi como sangre vieja. Daniel encendió su cámara y comenzó a grabar. Roberto iluminó el pasadizo con su linterna de alta potencia. El túnel descendía en una pendiente suave. Las paredes eran de piedra tallada a mano, con marcas que parecían cinceladas con herramientas primitivas. No había grafiti moderno, no había basura.
Era como si nadie hubiera estado allí en décadas, quizás siglos. Caminaron durante lo que sintieron como 20 minutos. El túnel se extendía en línea recta, sin bifurcaciones, sin puertas laterales. Solo oscuridad adelante y atrás. Marcos comenzó a sentir una presión en el pecho, como si el aire fuera más denso. Lucía notó que su reloj se había detenido exactamente a las 11:33. Daniel revisó su cámara y descubrió que también había dejado de grabar, aunque la luz roja de grabación seguía encendida. Roberto intentó usar su teléfono celular para tomar coordenadas GPS, pero el dispositivo se apagó solo, sin razón aparente. Fue entonces cuando escucharon el sonido. Un murmullo bajo, constante, como voces superpuestas susurrando en un idioma que no reconocían. No venía de adelante ni de atrás, venía de las paredes mismas, como si la piedra estuviera viva y tratara de comunicarse con ellos. Marcos quiso regresar, Lucía también. Pero Roberto insistió en continuar solo un poco más. Necesitaban saber qué había al final. Daniel, con su cámara inútil colgando del cuello, lo siguió sin decir palabra. Entonces llegaron a la cámara. El túnel se abría en una sala circular de unos 10 metros de diámetro. En el centro había algo que ninguno esperaba encontrar. Una estructura de piedra, como un altar o una mesa, cubierta de símbolos que no eran aztecas ni mayas, algo más antiguo, más extraño. Y sobre ese altar, perfectamente conservados a pesar del tiempo, había 4 objetos. Una fotografía Polaroid desteñida, un reloj de pulsera de mujer, un anillo de plata con una piedra negra y un cuaderno de notas con tapas de cuero gastado. Roberto tomó la fotografía. En ella se veía a los 4, exactamente como estaban vestidos esa noche, de pie en esa misma cámara, pero con expresiones de terror absoluto. Daniel tomó el reloj. Era idéntico al que Lucía llevaba puesto. Mismo modelo, misma marca, pero desgastado por años de uso. Lucía agarró el anillo y cuando lo miró de cerca, vio grabado en el interior su propio nombre y una fecha. 3 de marzo de 1993. Marcos, temblando, abrió el cuaderno. Las páginas estaban escritas con su propia letra, describiendo eventos que no habían sucedido aún, nombres de personas que no conocía, fechas futuras, tragedias personales descritas con precisión escalofriante. Fue en ese momento cuando las linternas comenzaron a parpadear. La temperatura bajó tan drásticamente que podían ver su propio aliento, y entonces lo vieron. En las paredes de la cámara, como proyecciones fantasmales, comenzaron a aparecer imágenes. No eran sombras, eran escenas completas, vívidas, en movimiento. Se vieron a sí mismos en esas proyecciones. Roberto en un accidente de coche, su rostro ensangrentado contra el volante. Lucía en un hospital, sosteniendo la mano de alguien que moría. Daniel en una oficina oscura, con una soga en las manos. Marcos en una iglesia llorando frente a un ataúd pequeño. Las visiones duraron quizás 30 segundos, pero se sintieron como una eternidad. Cuando las imágenes se desvanecieron, los 4 estaban en el suelo, jadeando, llorando. Marcos dejó caer el cuaderno y corrió hacia la salida del túnel. Los otros lo siguieron sin pensarlo, dejando atrás los objetos malditos sobre el altar de piedra. La carrera hacia la salida fue caótica y desesperada. Sus linternas apenas iluminaban lo suficiente para no tropezar. El túnel parecía haberse alargado, como si la distancia que habían recorrido en 20 minutos ahora requiriera el doble. Marcos iba adelante, con el rosario apretado en su puño, murmurando oraciones que su abuela le había enseñado de niño. Daniel corría sin mirar atrás. Sus manos temblaban tanto que casi deja caer su cámara. Lucía y Roberto iban juntos, ella aferrándose al brazo de él, ambos intentando convencerse de que lo que habían visto no era real.
que había una explicación lógica, gases alucinógenos quizás, o agotamiento, o sugestión colectiva. Pero en el fondo todos sabían que lo que presenciaron no tenía explicación racional. Las imágenes habían sido demasiado específicas, demasiado personales. Y los objetos en el altar. ¿Cómo era posible que hubiera una fotografía de ellos tomada en un lugar donde acababan de llegar por primera vez? ¿Cómo podía existir un cuaderno escrito con la letra de Marcos describiendo su futuro? ¿Cómo podía haber un anillo con el nombre de Lucía y una fecha que aún no llegaba? Salieron del túnel a las 2 de la madrugada. O al menos eso marcaban los relojes que funcionaban. Pero según sus cálculos, no habían estado más de 40 minutos dentro. Sin embargo, cuando Roberto revisó su reloj, que se había detenido en el túnel y ahora funcionaba nuevamente, mostró que habían pasado casi 3 horas. Subieron del sótano sin decir palabra. La casa abandonada se sentía diferente ahora, más opresiva, como si supiera lo que habían encontrado abajo y estuviera decepcionada de que hubieran regresado. Se reunieron afuera, bajo la luz amarillenta de un farol colonial. Marcos fue el primero en hablar, su voz ronca. Dijo que lo que había visto en el cuaderno era imposible de ignorar. Había leído 3 páginas completas antes de soltarlo. La primera página describía un accidente que involucraría a su sobrino, un niño de 5 años, en abril de 1988. Describía el hospital, los doctores, el diagnóstico. La segunda página hablaba de la muerte de su madre en 1990, de un derrame cerebral en su casa, un martes por la tarde. La tercera página narraba su propio divorcio en 1992, con detalles tan íntimos, tan dolorosos, que solo podrían venir de su propia mente. Lucía sacó de su bolsillo el anillo que había tomado del altar. Dijo que había sido un impulso estúpido, que quería examinarlo con luz adecuada. El anillo era hermoso pero perturbador. La piedra negra en el centro parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, y la inscripción interior era indiscutible. Su nombre completo, Lucía Mendoza Reyes, y la fecha 3 de marzo de 1993, 6 años en el futuro. Daniel sugirió que quizás alguien les estaba jugando una broma elaborada, que tal vez habían sido seguidos, que todo era un montaje. Pero incluso mientras lo decía, su voz carecía de convicción. Roberto, siempre el más racional, propuso un plan. Documentarían todo lo que recordaban. Escribirían las visiones que habían presenciado con el mayor detalle posible. Guardarían los objetos que habían tomado como evidencia y esperarían. Si los eventos descritos no sucedían, entonces podrían descartar la experiencia como alucinación colectiva. Si sucedían, entonces tendrían que aceptar que algo en ese túnel había roto las leyes del tiempo y la realidad. Acordaron no hablar del túnel con nadie más, no acudir a la prensa, no buscar investigadores paranormales, no contárselo ni siquiera a sus familias. El pacto fue sellado esa madrugada en la calle Libertad. 4 personas unidas por un secreto que no podían compartir con el mundo sin parecer dementes. Pero había un problema. Faltaba alguien. Cuando llegaron a casa de Roberto para escribir sus testimonios, notaron algo que los heló hasta los huesos. En la fotografía que Roberto había tomado del altar, aparecían 4 personas en la cámara subterránea. Pero cuando salieron del túnel, cuando corrieron hacia la superficie, cuando se reunieron bajo el farol, solo eran 3. Marcos, Lucía y Roberto. Daniel Ruiz no había salido con ellos. La comprensión los golpeó como un puño en el estómago. Daniel había estado corriendo detrás de ellos en el túnel. Lucía recordaba haber escuchado sus pasos, su respiración agitada. Marcos recordaba haberlo visto de reojo, su silueta difuminada por la oscuridad.
Pero ninguno recordaba haberlo visto salir del sótano. Ninguno recordaba haberlo visto bajo la luz del farol. Y ahora, sentados en la sala de Roberto, ninguno podía recordar con claridad en qué momento exacto Daniel dejó de estar con ellos. Roberto llamó al teléfono de Daniel. No hubo respuesta. Fueron a su departamento. Las luces estaban apagadas, la puerta cerrada. El vecino dijo que no lo había visto en todo el día. Regresaron a la casa abandonada en la calle Libertad. El sótano estaba vacío. La puerta del túnel seguía abierta, pero ninguno tuvo el valor de volver a entrar. Gritaron el nombre de Daniel desde la entrada. Sus voces resonaron en la oscuridad sin recibir respuesta. A la mañana siguiente, Marcos fue a la policía. Reportó a Daniel Ruiz como desaparecido. El oficial tomó la denuncia con indiferencia burocrática. Un adulto que llevaba menos de 24 horas sin contacto no era prioridad. Le dijeron que esperara, que probablemente Daniel aparecería en un día o dos. Pero Marcos sabía que no aparecería. Algo en ese túnel se lo había llevado. O peor aún, algo en ese túnel lo había dejado atrapado en un lugar donde el tiempo no fluía de la misma manera. Las semanas siguientes fueron de angustia y paranoia. La familia de Daniel presentó una denuncia formal. Se organizó una búsqueda. Rastrearon la casa abandonada, pero las autoridades nunca encontraron el acceso al túnel. Roberto los llevó hasta el sótano, hasta el lugar exacto donde había estado la puerta de metal, pero la pared estaba sellada, como si nunca hubiera existido una abertura. Lo acusaron de hacerles perder el tiempo. Lucía y Marcos corroboraron su historia, pero sin pruebas físicas, sin el túnel, sin los objetos que habían abandonado en la cámara subterránea. Nadie les creyó. El caso de Daniel Ruiz se clasificó como desaparición voluntaria. La policía especuló que había huido de deudas o problemas personales. Su familia nunca aceptó esa versión, pero sin cuerpo, sin evidencia de crimen, el expediente se fue enfriando hasta archivarse. Pero para Roberto, Lucía y Marcos, la pesadilla apenas comenzaba, porque los eventos que habían visto en las visiones del túnel comenzaron a cumplirse uno por uno, con precisión aterradora. Abril de 1988, 6 meses después de la expedición al túnel. Marcos recibió la llamada que había estado temiendo desde aquella noche. Su hermana, histérica, le contó entre sollozos que su sobrino había tenido un accidente. El niño, jugando en el patio de la escuela, se cayó de los juegos y se golpeó la cabeza. Lo llevaron de emergencia al Hospital Central, fractura de cráneo. Exactamente como lo había leído en el cuaderno dentro del túnel. Marcos llegó al hospital y todo era idéntico a lo que había visto escrito. El pasillo de urgencias, los doctores con sus batas verdes, la sala de espera con sus sillas azules, su hermana llorando en la esquina, hasta el olor a desinfectante era el mismo que había imaginado mientras leía aquellas páginas malditas. El niño sobrevivió, pero Marcos quedó destrozado. No era alivio lo que sentía, sino terror, porque si esto se había cumplido, entonces todo lo demás también sucedería. La muerte de su madre en 1990, su divorcio en 1992. Y lo que fuera que viniera después, las páginas que no alcanzó a leer antes de soltar el cuaderno en pánico. Intentó cambiar el futuro. Cuando su madre comenzó a sentirse mal en 1989, la llevó con los mejores doctores de Chihuahua. Le hicieron estudios completos, detectaron hipertensión, comenzó tratamiento. Marcos se convenció de que había roto la cadena, que el conocimiento del futuro le había dado el poder de alterarlo. Pero en marzo de 1990, un martes por la tarde, exactamente como estaba escrito, su madre sufrió un derrame cerebral masivo mientras preparaba la comida en su cocina. Murió antes de que la ambulancia llegara.
Marcos llamó a Roberto esa noche, llorando. Le dijo que no había forma de escapar, que el túnel no les había mostrado posibilidades, sino certezas, que el tiempo ya estaba escrito y ellos solo eran lectores de un libro que no podían modificar. Roberto intentó consolarlo con lógica, con argumentos racionales sobre profecías autocumplidas y sesgos de confirmación. Pero su voz carecía de convicción, porque él también estaba esperando que su visión se cumpliera. Lucía, por su parte, había guardado el anillo en una caja fuerte. Lo sacaba cada 3 de marzo, el día grabado en su interior, esperando que algo sucediera. 1989 pasó sin incidentes. 1990 también. 1991 igual. Comenzó a creer que su visión era diferente, que tal vez el anillo no representaba su muerte o su tragedia, sino otra cosa. Pero en 1992 conoció a un hombre. Se enamoró. Era médico, inteligente, amable. Se casaron en una ceremonia pequeña en diciembre de ese año, y cuando él le regaló un anillo de bodas, Lucía sintió un escalofrío. Era diferente al anillo del túnel, pero algo en la forma en que él lo puso en su dedo le recordó aquel objeto maldito. El 3 de marzo de 1993 llegó. Lucía despertó con un presentimiento que le revolvía el estómago. Su esposo se fue temprano al hospital donde trabajaba. Era su turno de guardia. Ella se quedó en casa, mirando el reloj, esperando. A las 3 de la tarde recibió la llamada. Había habido un accidente en el hospital, una fuga de gas en el área de urgencias, evacuación masiva. Su esposo había regresado para ayudar a sacar pacientes y una explosión secundaria lo alcanzó. Quemaduras de 3er grado en el 70% de su cuerpo. Murió 2 horas después en la sala de cuidados intensivos. Lucía se puso el anillo del túnel por primera vez desde aquella noche. Le quedaba perfecto, como si siempre hubiera sido suyo, y entendió. La fecha no marcaba su muerte, marcaba su transformación, el día en que se convertiría en viuda, en una mujer rota, en alguien completamente diferente a quien había sido. El túnel no había mentido, solo había mostrado la verdad de una manera que ella no había podido comprender entonces. Roberto fue el último en enfrentar su visión. Se había vuelto obsesivo con la seguridad vial. Manejaba con precaución extrema, evitaba carreteras peligrosas. Pero en agosto de 1994, 7 años después del túnel, un conductor ebrio cruzó el semáforo en rojo y chocó directamente contra el lado del conductor. Roberto despertó en el hospital con fracturas múltiples, pero vivo. Su rostro estaba cortado, ensangrentado, exactamente como lo había visto en la visión, pero había sobrevivido. La escena no era su muerte, solo el momento capturado, y se dio cuenta de algo fundamental. Las visiones no mostraban el final, solo un instante específico, un punto en el tiempo que era inevitable, pero lo que venía después todavía era incierto. Los 3 se reunieron en 1995, 8 años después de aquella noche. Se encontraron en un café del centro de Chihuahua, lejos de la calle Libertad, lejos de aquel lugar maldito. Compararon experiencias. Todos habían intentado evitar sus destinos. Todos habían fallado, pero todos seguían vivos, aunque marcados para siempre. Marcos había perdido a su madre. Se había divorciado tal como estaba escrito, pero había reconstruido su vida. Tenía una nueva pareja, un trabajo estable. Lucía se había mudado a Monterrey, incapaz de seguir viviendo en la ciudad donde había perdido todo. Se había reinventado como terapeuta de duelo, ayudando a otros a procesar pérdidas. Roberto seguía en Chihuahua, pero había abandonado su obsesión con la arquitectura subterránea. Trabajaba ahora en construcción de puentes, cosas que conectaban lugares sobre la superficie, bajo la luz del sol. Hablaron de Daniel,
8 años sin noticias, sin cuerpo, sin resolución. Su familia había colocado una placa conmemorativa en el cementerio, aunque no había nada que enterrar. Su madre, destruida por la desaparición, había muerto 2 años atrás. Su padre se había mudado a Estados Unidos, incapaz de soportar la ciudad que le había arrebatado a su hijo. Fue Marcos quien hizo la pregunta que todos habían estado evitando: ¿qué si Daniel no desapareció? ¿Qué si el túnel se lo llevó a otro tiempo? ¿Qué si estaba vivo, pero atrapado en algún punto del pasado o del futuro? ¿Qué si las visiones que ellos habían tenido eran fragmentos de la línea temporal que Daniel estaba experimentando completa? Decidieron regresar una última vez, encontrar respuestas o cerrar el capítulo para siempre. Acordaron que si el túnel seguía sellado, si no encontraban forma de acceder, aceptarían que algunas cosas estaban destinadas a permanecer como misterio. Pero si lograban entrar, buscarían evidencia de Daniel, buscarían entender qué era realmente aquel lugar. La noche del 17 de octubre de 1995, 8 años exactos después de la primera expedición, los tres regresaron a la calle Libertad. La casa abandonada había cambiado. Ya no era una propiedad olvidada. Ahora había rejas nuevas, candados reforzados, señales de propiedad privada. Alguien había comprado el lugar. Roberto hizo llamadas, investigó en el registro público. El nuevo dueño era una fundación cultural que planeaba convertir la casona en museo. Las renovaciones comenzarían en 6 meses. Eso significaba que esta era probablemente su última oportunidad. Entraron por una ventana lateral que Roberto forzó con una palanca. El interior estaba casi irreconocible. Habían retirado los muebles viejos, limpiado el moho, reforzado las estructuras, pero el sótano seguía intacto. Bajaron por las mismas escaleras, ahora reparadas y más firmes. Y allí, detrás de la pared que las autoridades habían certificado como sólida, encontraron algo imposible. La puerta de metal estaba de vuelta, no escondida, no disimulada. Simplemente allí, como si nunca se hubiera ido, como si los últimos 8 años no hubieran existido. Marcos sintió que sus piernas flaqueaban. Lucía apretó el anillo que ahora llevaba siempre en su dedo. Roberto tocó la puerta y sintió el metal frío bajo sus dedos. No era una ilusión. Estaba allí, esperándolos. Entraron sin hablar. Las linternas modernas que llevaban eran mucho más potentes que las de 8 años atrás, pero la oscuridad del túnel parecía tragarlas de igual forma. Caminaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, en sus propios miedos. El túnel no había cambiado. Las mismas paredes de piedra tallada, las mismas marcas antiguas, el mismo olor metálico que revolvía el estómago. Llegaron a la cámara circular. El altar de piedra seguía en el centro, pero los objetos habían cambiado. Ya no estaba la fotografía Polaroid. Ya no estaba el reloj ni el cuaderno, solo quedaba el anillo, el que Lucía había tomado 8 años atrás y que ahora llevaba puesto. Y junto a él, algo nuevo, una cámara fotográfica cubierta de polvo. La cámara de Daniel. Roberto la tomó con manos temblorosas, todavía funcionaba. Había un rollo de película dentro, parcialmente expuesto. Marcos encontró, debajo del altar, algo más. Una mochila, la mochila de Daniel, con su nombre bordado en la correa. Dentro había ropa, una cantimplora vacía, una libreta. Lucía abrió la libreta y comenzó a leer en voz alta. Las primeras páginas eran notas sobre la expedición, escritas por Daniel antes de entrar al túnel. Comentarios sobre las leyendas, ideas para el reportaje fotográfico, pero luego las anotaciones cambiaban. Se volvían frenéticas, desesperadas. Daniel escribía que no podía encontrar la salida, que el túnel se extendía infinitamente, que no importaba cuánto caminara.
siempre terminaba de vuelta en la cámara circular. Escribía sobre visiones que veía en las paredes, no solo de su futuro, sino de múltiples futuros, líneas temporales superpuestas, realidades paralelas colapsando unas sobre otras. Una entrada, fechada 3 días después de la expedición, decía que había visto a sus amigos salir del túnel sin él. Los había visto correr hacia la superficie mientras él gritaba sus nombres, pero ellos no lo escuchaban, no lo veían, como si él existiera en una dimensión ligeramente desfasada del tiempo normal. Otra entrada, fechada 2 semanas después, describía cómo Daniel había aceptado que estaba atrapado, que el túnel no era solo un espacio físico, sino una especie de limbo temporal, un lugar entre momentos. Escribía que había encontrado otros objetos en la cámara, pertenencias de otras personas, que probablemente también quedaron atrapadas a lo largo de los años. Un reloj de bolsillo del siglo XIX, una medalla militar de la Revolución, un crucifijo colonial, todos ellos dispersos alrededor del altar como ofrendas o advertencias. La última entrada de la libreta estaba fechada un mes después de la expedición, noviembre de 1987. Daniel escribía que había descubierto algo fundamental. El túnel no era una trampa, era una puerta, y las visiones no eran pasivas, eran invitaciones. Si aceptabas ver tu futuro, si tomabas uno de los objetos del altar, quedabas vinculado a ese destino específico. Pero si resistías la tentación, si dejabas los objetos donde estaban, podías elegir. No cambiar el futuro, sino seleccionar cuál futuro vivir entre las infinitas posibilidades. Él había tomado su cámara del altar y al hacerlo había elegido quedarse, porque en las visiones había visto su vida futura. Había visto el accidente que sufriría en 1991, había visto su depresión en 1993, había visto el momento en su oficina con la soga, la imagen que sus amigos habían presenciado en las paredes de la cámara, y no había querido vivir ese futuro. Así que eligió el limbo, eligió el túnel. Las últimas líneas de la libreta eran devastadoras. Daniel escribía que no sabía si alguien encontraría sus notas algún día, pero si lo hacían, quería que supieran que no se arrepentía, que prefería existir en un lugar fuera del tiempo, viendo todas las posibilidades sin tener que vivir ninguna, antes que enfrentar el dolor que sabía que venía. Terminaba con una petición, que le dijeran a su madre que la amaba, que no había sido culpa de nadie, que esta había sido su elección. Roberto, Lucía y Marcos se quedaron en silencio durante varios minutos. El peso de la revelación los aplastaba. Daniel no había desaparecido. Había elegido desaparecer. Había visto su futuro y había decidido que no valía la pena vivirlo. Salieron del túnel cargando la mochila y la cámara de Daniel. Esta vez no corrieron, caminaron despacio, procesando todo lo que habían descubierto. La puerta del túnel seguía abierta cuando llegaron al sótano, como despidiéndose, como reconociendo que había cumplido su propósito con ellos. Revelaron el rollo de película de la cámara de Daniel. Las fotografías mostraban el túnel, la cámara circular, el altar. Y en la última foto, tomada aparentemente con temporizador, estaba Daniel, solo, sentado con la espalda contra la pared, mirando a la cámara con una expresión que era mitad tristeza, mitad paz. Detrás de él, en las paredes de piedra, se podían ver vagamente imágenes superpuestas, fragmentos de vidas que nunca vivió. Entregaron la libreta y las fotos a la familia de Daniel en 1996. Su padre, de visita desde Estados Unidos, leyó cada palabra con lágrimas corriendo por su rostro. No hubo funeral, no hubo cierre oficial, pero hubo comprensión. Daniel Ruiz no había sido víctima de un crimen o un accidente, había sido víctima del conocimiento, de ver demasiado, de saber demasiado sobre lo que vendría.
El túnel bajo la calle Libertad fue sellado oficialmente durante las renovaciones de la Casona en 1997. La Fundación Cultural rellenó el sótano con concreto, bloqueando permanentemente el acceso. Pero los que conocen la historia saben que el sello es solo superficial, que el túnel sigue allí, bajo las calles de Chihuahua, esperando a la próxima persona que sea lo suficientemente curiosa o desesperada como para buscar respuestas sobre su futuro. Roberto, Lucía y Marcos nunca hablaron públicamente sobre lo que encontraron. Vivieron sus vidas con la carga del conocimiento, sabiendo que cada decisión que tomaban ya había sido vista, ya había sido escrita en las paredes de una cámara subterránea. Pero también sabiendo que, a diferencia de Daniel, habían elegido vivir. Habían elegido enfrentar sus futuros, por dolorosos que fueran, porque la alternativa era peor. La alternativa era quedar atrapado para siempre en el momento de la elección, viendo todas las posibilidades sin experimentar ninguna. Si alguna vez visitas Chihuahua, si caminas por la calle Libertad de noche, quizás sientas un frío que no corresponde al clima. Quizás escuches murmullos que vienen de debajo del pavimento. Quizás veas por el rabillo del ojo sombras que se mueven en formas imposibles. Y si sientes la tentación de buscar, de explorar, de encontrar ese túnel que conecta el presente con el futuro, recuerda la historia de Daniel Ruiz. Recuerda que algunos conocimientos tienen un precio y que ver tu futuro no significa poder cambiarlo. Solo significa tener que vivir con la carga de saber exactamente cómo terminará tu historia, paso por paso, hasta el inevitable final. ¿Tú entrarías al túnel? ¿Querrías ver lo que te espera? Suscríbete a Ecos del Silencio para más historias que desafían el tiempo y la realidad. Comparte este relato con alguien que necesite cuestionarse qué tan lejos llegaría por conocer su destino. Y recuerda, hay túneles bajo muchas ciudades, solo hace falta atreverse a buscarlos.